Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Ahora sí que buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el caso. El día de hoy estamos transmitiendo a través de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, y de nuestra organización civil México Progresa Leyendo. Es un gusto tenerlos con nosotros. Es un gusto darle la bienvenida a dos personas queridas y entrañables. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. A ver, y lo voy a decir. Estoy hablando con el nieto del abuelo de México. Perdóname, mi querido Francisco. Yo así lo vi. Yo nací en 1968. Qué entrañable amor me daba mi mamá, me daba mi abuela, a través de las canciones de nuestro legendario Cricri. Y el día de hoy tengo una persona que yo aprecio, que quiero mucho y que se ha convertido en un embajador de México en los Estados Unidos, y precisamente es el nieto de nuestro querido y amado abuelo de México. Y lo estábamos platicando fuera de cámara. Decíamos, a ver, Sara García fue la abuelita de México, el tío Gamboín, si alguien recuerda, era el tío de México, pero el abuelo que nos quiso y que nos compuso todas esas melodías musicales, nuestro querido Cricri, además música hermosa y entrañable que fue traducida a muchos idiomas. Es para mí un honor tener la amistad con el queridísimo Francisco Sáenz Polo Gabilondo. Bienvenido, mi querido Francisco, qué gusto saludarte. Oye, pues muchas gracias por esa introducción. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? Que pienso que es el abuelito de México. Y te lo digo porque platico con mucha gente, sobre todo, yo soy migrante, tengo 40 años ya fuera de México, y claro, voy a conocer, a visitar a mi familia, pero platicando con gente aquí siempre hay la nostalgia, y lo escucharon en radio de niños, los que llevan aquí 30 años, 40, y queda esa figura del abuelito. Y dicen, bueno, ¿y tu familia qué? Bueno, mi mamá fue hija de Francisco Gabriel Soler de Cricri, y somos 3 hermanos, entonces a nosotros nos tocó los 3 cochinitos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena anécdota! Hombre, felicidades. Es decir, tú creciste con una historia viva que fue esta, pues, pero disculpa, no te pongas celoso, pero Cricri es abuelo de todos nosotros. Perdóname. No, qué bueno, me da muchísimo gusto, y siempre les digo, yo le agradezco mucho a la gente que le tengan tanto cariño a Cricri. Se le tiene cariño más que nada, porque siendo pariente, con que no tengo el talento, yo no soy la celebridad, pero siempre te toca un poco, ¿no? Entonces sales muy bien, ¿no? Entonces, pues tengo que agradecerlo. Sí, bueno, oye, yo me acuerdo que el legendario y famoso y excelente primer actor Ignacio López Tarso llegó a hacer una película de la vida de nuestro querido Cricri. ¿Es correcto o me equivoco? Absolutamente correcto. Bueno, era en los 60, creo que la película fue por el 63, 64. Pues yo tendría unos 10 años, y sí recuerdo que venía López Tarso a casa de mi mamá, nuestra casa, a platicar, y él se preparó mucho. Es un actor muy profesional, López Tarso, es maravilloso. Y entonces él estudiaba la vida de mi abuelo, leía anécdotas, leía cuentos, y entonces mi mamá, siendo la hija de Cricri, Diana Gabilondo, ella me hizo el comentario, me dice, mira, López Tarso es tan profesional que inclusive ya
le agarró la manera de caminar a tu abuelo. Ah, O sea, el estilo de caminar. Bueno, ajá. tan profesional López Tarso, ¿no? Que hasta eso estudió. Entonces, pues le tenemos una gran admiración a López Tarso, ¿no? Por el trabajo que hizo en esa película. Qué maravilla. No, definitivamente se lució. Pues ni modo, mi querido Francisco. eh, Somos nietos todos de nuestro querido Cricri. Y bueno, te toca ser ahora sí que el representante de esa dinastía, de ese corazón tan grande que nos... No hay algo que nos hayan heredado más a los jóvenes y a los adultos de ahorita que el amor entrañable que puso en nuestro querido Cricri en nuestras almas y en nuestros corazones. Qué orgullo de México, de Latinoamérica y del mundo tener una persona así. Mi segundo, bueno, ¿qué puedo yo hablar? Mi querido maestro, eh, que quiero mucho, que bueno, no sé, ya no sé ni dónde lo localizo porque está en el museo, que está en antropología, que está, bueno, difusor de la cultura. Tenemos aquí a nuestro querido maestro y amigo José Enrique Vidal Subtuyú, siempre interesado por aportarnos temas culturales, motivacionales, de todo tipo. Y el día de hoy tenemos un programa maravilloso que me sugiere mi querido maestro José Enrique Vidal Subtuyú, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, y que sí trabaja, pero no sé a qué horas duerme, ¿eh? Así definitivo. Mi querido maestro, bienvenido, como siempre, es tu casa, qué gusto saludarte. Hola Roger, el cariño y el amor de amigos es doble de mi parte hacia ti. Al contrario, soy muy agradecido de tu amistad, de tus espacios en este maravilloso programa que tienes, Roger, en la cultura. Y bueno, saludos a tu auditorio que es enorme, que es complaciente porque nos dona parte de su vida, de su tiempo para escuchar aquí varias ideas que tenemos para ellos. Muchas gracias, mi querido maestro. Querido auditorio, tuvimos un programa maravilloso de Dianética y el día de hoy vamos a hacer otro programa con esa dinámica que le vamos a titular Dianética, el camino del espíritu. Y esto va abocado a que entremos en esa parte reflexiva de lo que significa la dianética y que mi querido maestro José Enrique Vidal Subtuyú, también con el querido maestro Francisco Sanz Polo Gabilondo, que estamos reunidos para aportarles elementos positivos en su vida. Y eso sí, yo quiero agradecer muchísimo a los dos, que el lugar en donde están ustedes reunidos, sea en donde fuere, ahorita están fuera de México, están en Los Ángeles, es correcto, ¿no? Correcto. Nos hacen sentir un pedazo de México en donde ustedes están como los mejores embajadores de la cultura de México y ¿saben qué? De aterciopelar, fíjate Francisco, la palabra que se me dio, aterciopelar el sentido y la vida de las personas que nos están escuchando. Pues comencemos, Necesito comentar algo, la presencia de el maestro José Enrique Vidal en Los Ángeles se debe a lo siguiente. Aquí en Los Ángeles se festeja todos los años el desfile de Independencia de México. Es el desfile más importante de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, y pues vienen todos los estados, vienen, ya sabes, grupos a caballo. Es un desfile en el que todos participamos porque la población hispana de Los Ángeles es importante. José Enrique Vidal fue invitado como el invitado especial al desfile. Y te quiero decir, este es un desfile donde tenemos al alcalde de Los Ángeles, a los supervisores de LA County, del condado de Los Ángeles, el sheriff Luna, que es el sheriff vamos a llamarle llaman law enforcement aquí, o sea que es de guardias, ¿no? Del orden más grande de los Estados Unidos, que tiene 15, 20 mil hombres bajo su mando, estuvo presente en el desfile. Entonces, quién es quién, ¿verdad? Los poderes de Los Ángeles, los concejales de la ciudad, estaban aquí, y el invitado especial, el maestro José Enrique Vidal
¿Por qué? Porque te lo tengo que decir claramente, porque pues si bien Cricri es herencia cultural, ¿verdad? El que mantiene viva la cultura en México hoy es José Enrique Vidal. Me queda Y es el claro. que está llevando nuestra cultura, el que está tomando nuestras raíces de todo tipo, desde lo maya, lo autóctono, lo tlaxcalteca, lo histórico, lo español, Cricri también, y está tomando esos valores, que es una riqueza extraordinaria, y trayéndola para las generaciones nuevas, para que el futuro sea un futuro que tenga esa riqueza y para elevar nuestra cultura. Y si algo va a elevar México, y está elevando México, es eso. No son las obras públicas, la infraestructura, los políticos ni los préstamos, es la cultura. Y eso se lo debemos al maestro José Enrique Vidal. Entonces, su presencia aquí, pues como dijiste, es un embajador de México en este sitio, pues, embajador de la parte más importante de México, que no es la diplomacia, que no es el comercio, que es la cultura, que es lo más fuerte y más rico de México. Lo es un excelente embajador, y algo por lo que yo admiro mucho a mi querido José Enrique Vidal Subtuyú es porque se enfoca mucho en heredar esto a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Muchas veces pensamos que los jóvenes ya no tienen miramientos con esta cultura tan rica y tan vasta que traspasa fronteras, y ahí veo al querido José Enrique Vidal Subtuyú organizando programas educativos, programas de lectura. Por eso, en este programa de Con Roger en la Cultura, siempre acompañamos a nuestro querido embajador de la cultura. Déjame decirte una cosa, te lo estamos prestando nada más, mi querido Francisco. No, estoy consciente de eso, sí. Ya de repente lo empezamos a extrañar y empezamos a jalar el mecatito. A ver, ya vénganse para acá. Pues bueno, bienvenidos a Con México, a Con Roger en la Cultura. Y en la mesa tenemos nuestro querido tema, Dianética, el camino del espíritu. He de decirles a nuestros queridos redescuchas que la palabra dianética al parecer proviene de las palabras en griego, que es dia, a través, y nous, que es mente o alma. Se alega que se trata de lo que el alma le hace al cuerpo a través de la mente. Mi querido Francisco, maestro José Enrique, por favor, el micrófono es de ustedes. Maestro Francisco, te lo suplico. Claro. Bueno, entonces, si me permites ahondar un poquito por qué le llamamos el camino del espíritu. Y esto pues se remonta al estudio del fundador de Dianética, Ronald Hobart. La L es de Lafayette, ¿no? Lafayette Ronald Hobart. Él nace en 1911, 13 de marzo de 1911, en el centro geográfico de Estados Unidos, que es Nebraska, en Tilden, en un pueblo que tenía 600 habitantes y que si vas a conocerlo hoy en día tiene 600 habitantes. Un pueblo pequeño pero la mamá, una mujer muy educada para su época, 1911, una mujer muy estudiada. Desde muy niño, él aprende a leer con los clásicos. Ya tú decías, dianética, viene del griego, sí, día a través, ¿no? Nous, el alma, el espíritu. Y entonces él aprende desde muy pequeño pero la Ilíada, la Odisea, los clásicos, y es lo que él leía, que tenía en esa época. El padre de él, oficial de la Marina, imagínate, de los Estados Unidos, y un abuelo que vivía en Montana, por parte de la mamá, un abuelo donde, cuando Montana era todavía el lejano oeste, hace unos pocos años habían matado a toda la caballería del general Custer, ahí en una batalla, ¿no? Los indios, todos murieron. Entonces, pues se van a Montana, y allá en Montana, el pequeño Hobart, ¿no? A los 3 años, 4 años, a los 6 años, se convierte en el alumno de un mentor que conoce lo que llaman aquí Medicine Man, que es como el chamán, ¿no? El chamán de la tribu de los pies negros, en Montana, precisamente los que pelearon contra Custer. Y lo adopta como alumno, y pues le muestra y le enseña la espiritualidad que tiene el indio americano, que es extraordinaria. Es bueno cuando estudias la nuestra también en México, ¿verdad? Una espiritualidad que va más allá de lo que
pues estudia en universidades occidentales, y entonces él empieza a comprender todo eso, y tiene la fortuna de que a su padre le piden irse a Asia, una base naval en Guam, y entonces él viaja para allá, y a los 16 años se pide trabajo en un barco japonés, imagínate, de carga, y llega a China, y viaja por China, pero buscando la sabiduría de Oriente, buscando el espíritu, buscando a dónde puede llegar el espíritu humano, esa elevación. Entonces él pasó su juventud en Asia, fue a la India, fue a los Lavaserios, y cuando regresa ya a los Estados Unidos a los 19, 20 años, y pues lo hacen que terminar la preparatoria a la universidad, él quiere estudiar ciencia. Quiere estudiar ciencia porque él dice, quiero encontrar una relación entre ese conocimiento espiritual de Asia y ese sentido práctico occidental, que no entiende lo que es espíritu, pero sí entiende pues matemáticas, hace puentes y construye caminos, y hay un triunfo sobre la materia, entonces tiene que encontrarse eso. Él se dedica a utilizar métodos científicos para el estudio de la mente y el espíritu. Y es el trabajo de toda su vida, y él le llama el puente, por eso el camino del espíritu. Es un puente entre el nivel que conocemos actualmente, el nivel que nos movemos en nuestra sociedad, y un nivel más alto de existencia, que él vislumbró de joven, que vislumbró en Asia, que comprobó después, y que dice que esto va todavía mucho más arriba en cuanto a niveles de conciencia, de percepción, de habilidad, de poder del espíritu, y le llama el puente porque entonces él encuentra un camino que todos pueden seguir para llevarte mentalmente, espiritualmente a ese mayor nivel. Bueno, antes de que existiera Dianética, pues tenías que irte a pasar 14, 20 años arriba de una montaña en el Tíbet, ¿no? ¿Verdad? Para ver si alcanzabas ese nivel, y quizás sí, y quizás no, ¿verdad? O sentado abajo de un árbol, ¿no? Como hizo Gautama Buda, o pues diferentes formas de grandes iluminados llegaron a ese punto, y él, al aplicar métodos científicos, encontró un camino que todos pueden seguir, que el hombre común, que es el que le interesa, puede seguir, porque él dijo, esto no lo hago yo para las élites culturales o sociales, no. Yo quiero que el hombre común, el trabajador, el taxista, el obrero, el empleado sindical, el trabajador del museo, ¿no? Tenga un camino para elevación espiritual, para llegar a esa plataforma más alta. Y entonces encuentra Dianética. Dianética es una práctica que permite, pues ya no en años, sino en semanas, llegar a esos niveles, y sin abandonar a tu familia, sin abandonar tu país, sino que tú puedes ser tú mismo. Con este libro que tenemos acá, ¿verdad? Encuentras un amigo, este es un manual de aplicación. La gente lo puede aplicar y elevarse a esos niveles. Y claro, y se platica mucho de qué son y demás, pero vamos a andar un poquito esto durante el curso del programa, pero es un puente. Dianética es un puente entre nuestro nivel de existencia, nuestro nivel de percepción, nuestro nivel de realidad, y un nivel más alto de realidad. Estás más despierto, y no es como lo que te platican, bueno, yo cuando en los 60s, lo que logras a través del LSD, peyote, drogas, no, al contrario, porque las drogas te distorsionan y reducen tus percepciones y tu habilidad. Esto es a través de aumentar las habilidades reales del espíritu. Entonces estamos muy fuertemente contra el uso de drogas. Porque te reducen, te dan a camino contrario. A lo que estamos es, en forma natural, aumentar, empoderar a la persona, al individuo. Al empoderar al individuo, claro, se empodera a la familia, se empodera a la sociedad. Una misión que tenemos en Scientology, pues, es empoderar a todos los grupos, todas las etnias. Y esto, desde luego, muchos gobiernos lo odian, ¿verdad? Porque lo que quieren es mantener a la gente ignorante, mantener a la gente dormida, mantener a la gente, pues, en el camino que ellos elijan y en sus ideologías, ¿verdad? Que consideramos, bajo nuestro punto de vista, todas ya anticuadas y obsoletas, ¿verdad? Lo que buscamos es hombres más libres, hombres más prósperos también, que tengan
la, la prosperidad, la abundancia, ¿no? Que implica una mayor supervivencia, una mayor racionalidad, para que tengan vidas más felices, que logren sus metas y que sean más poderosos para alcanzarlas. Entonces, pues esto a algunos de los poderosos actualmente no les gusta porque quieren ser los únicos, pero nosotros vamos un poco al revés. Aquí queremos que todos sean poderosos porque uno de los descubrimientos muy grandes de Dianética y del alma y del espíritu humano es que el hombre es básicamente bueno. Y a medida que tú lo empoderas, va a ser más bueno, más ético, más sociable, va a ser mejor amigo, ¿verdad? No es y vas a tener una mejor persona, es parte de ese camino del espíritu. Bueno, eso me callo en un momento, ¿no? Para escuchar comentarios, pero es un tema muy amplio, ¿no? Podemos hablar mucho de esto y cómo se... No, es muy amplio. Mi querido maestro José Enrique, no sé, a la postre de esto, ¿qué nos podrías comentar, mi tío maestro? Muchas gracias de nuevo por tu espacio. Sí, como sabes, falleció un amigo, Rogelio Palafox Gutiérrez, una persona que además de tener muchas cualidades, próspero, decía en algo que le escribí en memoria de él, un hombre hecho de maíz, que cultivó maíz y no pudo cosechar físicamente su última cosecha. Pero decía entonces, si es un hombre con espíritu, con alma, con ánimo o ánima, como quisiéramos decir, y que tenemos comunidad con los animales, como los nahuales, toda esa cosmovisión mesoamericana que me encanta mucho divagar en el pensamiento de cómo nos encontramos, cómo los hombres tenemos cualidades espirituales de animales como el colibrí, como el caimán, como el jaguar, como el balam. Entonces, pero el tránsito de perder la materia, de perder lo proteico, la persona física, es doloroso aún porque no estamos preparados a entender los niveles de elevación que pudiéramos tener los seres humanos, ¿no? De saber que siempre estamos encontrados, siempre estamos a lo mejor en dimensiones distintas, digo a lo mejor no porque lo dude, sino para ejemplificar las dudas que podemos tener en la sociedad en el torno a estas desapariciones físicas, ¿no? El de que podemos hacer un enterramiento de un cadáver, evidentemente, ya inanimado, o sea, sin el ánima. Y eso me dejó, Roger, un mil sabor de boca, sabes que me encanta comer, pero esos sabores de boca en torno a lo que uno comprende, al final de todo lo que uno lee, uno estudia, uno se interesa, ¿no? Y lo decía un pasaje de mi versión novelada de la Malinali, Malintzin Malinche. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Xibalbá, si estudiamos la espiritualidad maya, hacia el Mictlán, si somos nahuas, por ejemplo, o si estuviéramos en la época medieval, que somos atemporales finalmente el espíritu. Entonces hay diferentes caminos, y decía en este pensamiento, pues la dianética tiene que ser el camino del espíritu, porque reúne ciertas características de las diferentes espiritualidades en el mundo, que en virtud de que tiene sus propios protocolos de pensamiento, de estudios, finalmente el camino del espíritu considero que es ese, ¿no? Que va avanzando independientemente de la cosmovisión de cómo el ser humano, vivo en su espíritu y su materia, en su proteico, finalmente puede entender la interacción con los animales, con las plantas, con el volcán, con la tierra, con las otras personas, estando nutriéndose permanentemente desde el oxígeno, desde el agua, desde el amor, desde el cariño, desde, ¿por qué no?, también acciones relevantes que puedan interactuar negativamente hacia ti, porque ahí viene un concepto que quisiera decir en mi segunda intervención. Si hay personas buenas o personas malas, yo creo que hay personas y que sus acciones pueden estar concentradas en un psique propio, en un ánimo o una animadversión, depende de cómo fue contribuido su constructo, ¿no? Su constructo de su espiritualidad. Diríamos los mayas, nos encargan con animales, decían, ¿no? Cuando nacían los mayas en sus cabañas, en sus casas, ponían cal alrededor de la casa y el primer animal que dejara una huella sobre la cal,
mancha, una marca. Finalmente se le ponía el nombre al hijo recién nacido, ¿no? Porque era una unión de un camino intrínseco entre el animal y el ser humano para tener características propias, ¿no? Entonces, creo que mi intervención se lo dedico a Rogelio Palafox Gutiérrez, que sé que nos está escuchando y sé que tú lo conoces, y que además de ser comandante de la Peña de los Comandantes, sí, fue presidente de la Peña Taurina en Huamantla, un gran ser humano, que sería el 16 que íbamos a celebrar uno de sus onomásticos. Y comentaba que el espíritu va a estar ahí con nosotros siempre, en ese ánimo de persona que construye, ¿no? Y insisto, esta frase, que se hizo de maíz, construyó maíz, cultivó maíz, y en la última cosecha estamos encargados nosotros físicamente a hacerlo. Entonces el espíritu sí puede ser inmaterial, pero puede ser el vehículo de otras cosas, ¿no? Materiales. Y en mi segunda intervención hablaré de un concepto que estoy estudiando actualmente. Muchas gracias, Roger. No, muchas gracias, querido maestro. Sí, va este programa dedicado al querido maestro Rogelio Palafox, en donde él, quienes lo conocimos, va este programa dedicado a él y sé que nos está escuchando. Dianética, el camino del espíritu, el creador, la persona de la que estamos hablando, que hizo estos viajes, mestizó todos sus conocimientos en dianética. Mi pregunta es, ¿tomó lo mejor de cada mundo y de cada concepto para aterrizarlo en un concepto particular y propio, Francisco? Es decir, él viajó, estamos hablando de varias andanzas, es decir, dianética es un mestizaje de... Sí, pero no simplemente es un compendio de todo lo que se piensa que es mejor. Él todo lo revisó bajo el punto de vista, ¿funciona? Entonces aplicó misticismo, aplicó meditación, aplicó otras prácticas, y todo lo probó como un ingeniero, ¿verdad? Él está construyendo un puente, así se califica. Él decidió construir un puente y necesitaba pues vigas que tengan la resistencia, ¿verdad? Que soporten la presión, la compresión o la tensión de los esfuerzos que va a haber en ese puente. Y así fue probando todo el conocimiento que pudo alcanzar bajo la regla de va a ser valioso para mí en la medida en que sea útil y pueda funcionar. Ahora, ¿cómo lo calificamos de útil? Bueno, aquí hay un punto muy interesante de cómo evaluar ese conocimiento, cómo evaluar la racionalidad que se está buscando, esa superación. Y entonces, hay una palabra que es muy sencilla, pero que resume la evaluación del conocimiento. Esa palabra es supervivencia. Supervivencia. Y voy a lo siguiente. Nosotros entendemos que una conducta es racional cuando contribuye a tu supervivencia, la de tu familia, la de tu país, la de tu cultura. Y eso es lo que se considera racional. O sea, hay razón, hay espíritu aplicado ahí. ¿Verdad? Por lo contrario, lo irracional es lo que va a destruir a tu familia, a ti mismo, ¿verdad? Porque suicidarse pues sería un acto muy irracional, ¿verdad? O algo que destruya a tu empresa, a tu negocio, a tu familia, a tu cultura, ¿verdad? Ir y destruir, vamos a pensar, sitios arqueológicos en México es irracional, es destrucción de herencia, de cultura. Entonces, uno puede calificar lo racional y lo irracional pensando en el valor supervivencia, ¿verdad? Yo, si invierto bien mi dinero, pues voy a ganar más dinero y eso es racional, ¿verdad? Mi familia va a comer mejor, va a tener más seguridad. Si lo despilfarro todo en juegos, en lo que sea, ¿verdad? Va a ser irracional. Estoy quitando seguridad y posibilidad de supervivencia a mí mismo o a mi familia. Entonces, partiendo de ese dato estable, vamos a llamarle, ¿no? De ese dato estable de supervivencia, se aplicó a la evaluación
de todo el conocimiento existente, ¿no? ¿Qué contribuye y qué no contribuye? Y decía Ron Hubbard, encontrándome con un mar de información, ¿no? Tenía que encontrar la gota de agua que explicaba, que funcionaba. Y esa gota de agua que encontró se llama supervivencia. Y eso le permitió comenzar a trabajar y aplicar. Y hablamos de supervivencia no solo en lo material, en lo espiritual también, ¿verdad? Entonces, pero directamente, ¿verdad? Para el hombre común, para el hombre práctico, ¿verdad? Un mejor empleo, un empleo más cercano a tu casa, en la Ciudad de México, por ejemplo, que tienes un tráfico tan tremendo, ¿verdad? Una escuela más cercana, todo eso contribuye a una supervivencia mejor tuya y de tu familia. Eso sería racional. Destruir plantas, animales, es irracional. Entonces, ¿a dónde va un camino de mejoramiento, un camino del espíritu? Hay que entender, antes que nada, que la persona misma es el espíritu. Tiene una mente que funciona pues mejor que un celular, ¿no? Con más capacidad de almacenamiento de datos y una mente muy perfecta. Tiene un cuerpo que también es maravilloso, porque el cuerpo humano, a diferencia de un automóvil, ¿no?, se repara solo, ¿eh? Y es una herida y solito se cura. Entonces tenemos un cuerpo maravilloso, una mente que está mucho más adelante de lo que los ingenieros electrónicos pueden lograr hasta ahora, pero tenemos sobre todo el operador de la mente y el cuerpo, ese espíritu del que estamos hablando. Y ese camino del espíritu, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Bueno, yo te puedo decir, no sé yo hasta dónde va arriba, pero sí te puedo marcar ciertos puntos muy claros. Dentro del camino del espíritu, de la oración espiritual, uno de los primeros pasos, una de las primeras metas, Dianética la llama la meta del aclarado, que es hacia uno mismo, es la meta de ser tú mismo. Y la gente dice, ¿y qué quiere decir ser yo mismo? Bueno, lo que tú eres en tus mejores momentos, lo que te gusta de ti, lo que tú has logrado, que te sientes orgulloso, esos momentos en que todo resulta bien, ¿no? Que es el mejor de ti mismo. Si tú pudieras eliminar todo lo que no te gusta de ti, que esto me da vergüenza, no puedo hablar en público, me siento, tengo miedo a la oscuridad, tengo resentimientos, tengo odios. Si pudiéramos tomar todo eso y despegarlo de la persona, descubriríamos que eso no era la persona. Eso es lo que está alterando la personalidad básica. Y entonces dejamos al individuo que sí es el individuo, y es el que uno siempre quiso ser, el que uno siempre desde niño pensó, eso, así quiero ser, así quiero que sea mi vida. Y ese es el primer paso que se logra, el de estar libre de esas cosas que no son tú, que pesan en tu vida, que te traen enfermedades psicosomáticas, que te traen miedos, que te traen aberraciones, que te traen ansiedades, ¿verdad? O cosas que no quieres que sean parte de tu vida. Cuando lo logras y eres tú mismo, esa es la primera meta de Dianética. De ahí va hacia adelante, porque vamos a lograr lo mismo, pero hacia la hermandad con los demás, la sociedad que queremos, la relación, como nos dice el maestro Vidal, con plantas, con animales, con cultura, ¿verdad? Con nuestras proyecciones arquitectónicas y arqueológicas y espirituales. Entonces, es un camino que va muy alto hacia arriba, pero te estoy dando algunos elementos de... No, muchas gracias. Yo quisiera contarles un relato en un minuto y no sé si ustedes me pudieran dar o esbozar un punto de vista de algo que yo viví hace 2 o 3 semanas. Ahí les va. Mi querido maestro José Enrique, no sé si tú perfectamente recuerdas el famoso bosque de Tlalpan, que está ahí por Picacho. También, Francisco, tú lo conoces. Claro, muy bien. Aquí, en la Ciudad de México, queridos amigos de Latinoamérica, que les mandamos un saludo del interior de la República, queridos connacionales, hispanos, latinos todos en los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos un bosque inmerso en la Ciudad de México, tenemos varios, el bosque de los Dinamos, y uno de ellos es el bosque de Tlalpan. Fui a caminar al bosque de Tlalpan hace 2 o 3 semanas. Acababa de llover.
es un bosque que está inmerso en una montaña, en un cerro. Es decir, es una zona boscosa. Yo quisiera poner en la mesa lo siguiente. Veo a un hombre muy bien vestido, con ropa deportiva, unos shorts hermosos, una camisa muy bonita, una cangurera en donde seguramente traía ahí sus pertenencias económicas, sus tarjetas, empiezo a caminar y de repente llego a la parte superior del bosque y estaba en medio de unos árboles que después de la lluvia olían exquisitos, de esos olores de oyamel. Y me quedo yo viéndolo porque además subió descalzo y bajó descalzo y estaba precisamente con los pies descalzos en medio de unos hermosos árboles aromáticos de oyamel. Me le quedo viendo y le digo, disculpe señor, ¿está usted bien? Y como cosa chistosa me dice, estoy perfectamente bien. Le dije, ¿no necesita nada? No. ¿No quiere decirme nada? Porque lo vi así, no sé, como muy concentrado. Me dice, no. Bueno, sí, le voy a decir algo. Y me dice la palabra, yo no sé si adivinando que íbamos a estar ahorita en este programa o que tengo yo que decirlo para aclararlo, pero me suena y me dice el nombre. No, señor, estoy muy bien. Sencillamente levanta los brazos y dice, Dianética, investíguelo usted. Es decir, ¿cuál podría ser el mensaje? Es decir, me queda claro que tenía recursos económicos para comprar unos zapatos. Me queda claro que subió el bosque de Tlalpan para estar en medio de un bosque de oyamel, que además, mi querido maestro José Enrique Vidal Sutuyú, tú sabes que los olores de la naturaleza son la mejor aromaterapia. ¿Qué quiso haber dicho con eso? Te está marcando ese camino. Mira, algunas personas muy afortunadas, como el maestro José Enrique Vidal, han tenido esa convivencia, pues él entiende, ¿no? Del náhuatl y de los animales y el contacto con la naturaleza, pero otras personas no tenemos esa fortuna. Y entonces este hombre que va a estar descalzo, que percibe y que está en hermandad con los árboles y con el bosque, él probablemente no tenía esa hermandad originalmente. Entonces él tuvo que subir a este nivel. ¿Y cómo subió? Te está dando el puente. Sí, o sea, me dijo, Dianética, usted investíguelo. Vamos, me asombró demasiado Francisco, ¿no? Yo creería que, tal como lo describes, lo puedo imaginar, suponer, pensar, y creo que estaba en contacto íntimo con la naturaleza. Necesita ese contacto emocional de la temperatura, de los olores, del contacto en la tierra, para sentirlo. Está en tránsito todavía porque uno pudiera estar completamente aislado y tener esas percepciones, de hecho. O sea, trasladarse en los diferentes espacios, ¿no? Como decía con Rogelio, yo estuve en su sepelio perfectamente, sin estar físicamente con él, ¿no? Y diría, por el bosque que tú comentas, ¿no? El petricor, el olor de tierra mojado, de las plantas. Hay una cosmovisión mesoamericana que se habla de la montaña, ¿no? Todos hemos escuchado de Aztlán, el lugar donde llegan los mexicas, ¿no? Y se establecen como tenochcas ya en lo que conocemos México Tenochtitlan. Y Aztlán es un lugar sagrado, a pesar de que muchos investigadores, historiadores, antropólogos tratan de ubicar el lugar. Es un lugar mágico. Hay lugares en Puebla donde también hay 7 cuevas en las montañas y que cada cueva se referencia a un pueblo. Y diría que es la espiritualidad, es una divinidad. No creo que ni tenga que ser monoteísta ni politeísta, sino es una espiritualidad conjunta, ¿no? Puede ser fragmentado. Y ahí vendría la dualidad,
que en el Oriente se habla lo bueno y lo malo. Yo creo, por lo que he leído y entendido, que la dualidad es necesario porque tiene que haber un movimiento permanente. Entonces tiene que haber valores opuestos, ¿no? Como el pulgar y el índice, si no, no pudiéramos sujetar. Entonces tiene que haber no lo bueno y lo malo, sino dos acciones distintas. Por ejemplo, pongo el agua como un elemento. En abundancia, pues nos inunda, nos derriba los cultivos, y podemos decir que es una lluvia mala porque nos causa cierto daño, se pierde la cosecha. Sin embargo, el agua no es mala. Entonces, son ciclos que únicamente se pueden entender si estamos en paz, porque tenemos que recoger, y hay cosas que seguramente podamos estar haciendo mal, ¿no? Ahora con los cambios climáticos vemos una, llamémosle violencia por lo que nos afecta, ¿no? Los terremotos ahora que pasaron en Turquía, se hablan de varios cientos de fallecidos, ¿no? De espíritus libres que por ahí seguramente no entenderán después de un terremoto qué aconteció, ¿no? Y hablaba de Chicomostok, que es el lugar donde salen los 7 pueblos, y decía López Austin, como un gran investigador, historiador, antropólogo, es una ciencia, una eminencia, decía que es el lugar de origen de todos. Y no solamente hay una espiritualidad, una divinidad, hay una montaña superior, pero hay varias montañitas o montañas que se dedican a ciertas cosas. Y hablaba mucho de que una montaña es el que te provee, desde la visión mesoamericana, lo explico para la audiencia que no es mexicana, o está en Alemania, que tienes auditorio por todas partes del mundo, es la visión de que una montaña te provee de todo. Y actualmente, como en lo contemporáneo, por eso pienso en Dianética como la búsqueda de un camino para el espíritu, es los seres humanos acuden a la montaña a pedir favores, pero como decían, solo tomo lo que me es útil. El pensamiento es un poco distinto, no contradictorio a lo que se establece, es que transmitimos para recibir, o sea, damos para recibir. Entonces, la visión que tenemos con la religión católica, que no quiero contradecir ningún credo, ni una creencia, todos son importantes, es el que cuando fallecemos decimos que en paz descanse, o que descanse en paz. Entonces, sin embargo, con nuestra visión mesoamericana decimos, pues solamente trascendemos, seguimos en contacto con los dioses, con los espíritus, con la divinidad, porque somos divinos, llegamos a ser divinos y seguimos interactuando. Por eso los mesoamericanos decimos, vamos a hacer el altar de muertos, porque el espíritu regresa a visitarnos y sigue interactuando con nosotros. Entonces, creo que entre todos estos elementos se puede decir que hay un flujo permanente, hay un río permanente, hay un sismo permanente, hay un mar con sus olas, y creo que ahí todos tenemos que llegar en esa emotivo desprendimiento y encontrar una vida mejor, ¿no? Una vida más sublime, y no porque descansemos, sino vamos a vivir más intensamente, sin que sea, aunque sea nuestro fin, no es el momento de encontrarlo, vaya. Tenemos amigos que se dedican a todo, tenemos amigos que son comerciantes, que son profesionistas, que son obreros, trabajadores, esa mano de obra que nos provee de tanta, inclusive ahora en la pandemia. Bueno, un saludo a todos nuestros obreros que ahí estaban procesando alimentos, los campesinos, vamos, en lo que había muchas personas que estábamos ahí resguardados, había personas que de ellos dependía el alimento, la distribución. ¿Cuál es el primer paso para entrar a esta nueva disciplina de Dianética, en donde desde nuestros queridos amigos que trabajan en fábricas, en el campo, hasta los altos profesionistas, creo que esto se abre, como lo dijo en un principio Francisco, a todos? ¿Cuál puede ser el primer paso para acercarnos a esto? ¿Cuál es el primer escalón? Que la gente dice, bueno, sí, están hablando de esto, pero ¿cuál es el primer escalón, mi querido Francisco? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque efectivamente, esto no es solamente para el filósofo, para el espiritual,
Es el camino del espíritu para todos, para el obrero, para el profesionista, para el taxista, para el estudiante, para el que apenas tiene tiempo entre dos trabajos de llegar a comer rápido a la casa. Entonces, exactamente. Entonces, el primer camino, el primer paso es este libro. Es este libro. Este libro es un manual de aplicación. ¿Podrías acercarlo si serías tan amable, mi querido Francisco? Ok. Dianética de L. Ron Hubbard. Ajá. Ahí está, queridos amigos. Moderna de la salud mental. Dianética. Entonces, ¿por qué digo que es el primer paso? Porque tenemos que comprender, entender de qué se trata, cómo se aplica. Esto es un manual de aplicación. Es un libro, si es un libro grande, va a tardar. Bueno, mucha gente que lo compra por primera vez lo lee en una noche porque es un libro apasionante. Porque te está dando un camino práctico y te está demostrando cosas que quizás sospechaste y que aquí están perfectamente estudiadas y aplicadas. Entonces, ¿qué hace uno? Leer este libro. Paso 2, buscas un amigo que también le interese. Oye, aquí tengo un amigo. Oye, lee ese libro, por favor, porque quiero que me apliques esta técnica. Se hace entre dos personas, ¿verdad? Absolutamente, como mencionó el maestro Vidal, vivimos en un universo donde todos son dos terminales, blanco-negro, frío-calor, porque para que la energía fluya, debe de haber dos polos, dos terminales. Entonces, se aplica entre dos personas. ¿Ya? Uno hace la pregunta, el otro hace la respuesta. Entonces, este es un libro que necesitas una persona que te haga las preguntas o una persona a quien tú apliques este conocimiento. Entonces, ese es el paso 2. Y el paso 3 es estar dispuesto a vivir esta aventura. Esta es la aventura del camino del espíritu. Mi querido Francisco, una pregunta. ¿Este libro, esta propuesta, puede nacer como proyecto de familia entre esposo y esposa, hijo, hija? ¿Puede nacer como proyecto de pareja, novio, novia? ¿Qué sugieres? ¿O hay que salirse de ese esquema y mejor buscar una persona que no esté en esa relación familiar tan íntima? ¿Qué opinas de esto? Lo segundo, y esto es por experiencia, no por opinión, por experiencia, ¿verdad? Porque las parejas, hijo, madre, en la relación que tienen en la vida diaria, pueden estar en forma involuntaria provocando reacciones de lo que van a estudiar en el libro, de la mente reactiva, irracionales en otra persona. Entonces vas a encontrar una mamá paseando con los niños y el niño dice algo y la mamá se altera, ¿no? No hagas eso de esa manera, y ya lo está regañando, ¿no? El niño, sucede entre parejas, ¿verdad? Que, oye, di una cosa equivocada, una respuesta, no me escuchaste, sí te escuché. Entonces, la carga emocional que parte de esto se va a resolver con Dianética, ¿verdad? Es mucho más fácil atacarla y confrontarla cuando vas un amigo fuera de la familia, pero un buen amigo, una gente en la que tú confías, y te vas a encontrar, ¿no? Esos amigos que todos hemos tenido, con el que le puedes platicar todo y te va a escuchar y siempre va a tener interés y no se va a sentir afectado por alguna cuestión emocional, ¿verdad? Que puedas decirle, es que te puedo platicar que me comí las galletas cuando mi mamá no se dio cuenta y nunca le dije que sigo comiendo dulces aunque me los prohíban. Bueno, tú puedes platicar esto con amigos que no están metidos en de que no te van a regañar, no van a ¿verdad? ¿Existen grupos de Dianética? No sé, lo pregunto. ¿Existen grupos en donde hay esa interacción o ese intercambio de opiniones o de experiencias? Ahora la gente es muy afecta a entrar a las redes sociales. Sí. ¿Qué opinas de esto, mi querido Francisco? Los hay. Es muy frecuente que uno forme su propio grupo. Hay muchos más grupos de los que conocemos. Muchas veces cuando buscan ya un asesoramiento más profesional por técnicos, acuden a las organizaciones de Dianética. Hay varias en México. En México está pues en Colonia del Valle, que este año se convierte en una organización fantástica, se está entrenando el personal. En Colonia del Valle, allí en el centro histórico, frente a la Alameda,
está una de las más importantes, hay otra en Polanco, entonces van a encontrarlas y ahí van a tener profesionales especializados que han estudiado muy bien el tema y que están para ayudar. Pero el paso más importante es ese libro, porque yo puedo entrar a la organización de Dianética y decir, bueno, ayúdenme, háganme mejor, aplíquenme. No, el camino del espíritu también es un camino de causatividad. Esto no es como un paciente que me voy a recargar yo y llega alguien y me da una medicina, ¿verdad? Me da una vitamina y me sentí mejor. No, no es así. El camino del espíritu lo camina el espíritu. Y este camino implica conocimiento. Por eso el primer paso es tener información, es conocer. Es conocer. Y el primer paso es ese libro. Muy bien. Querido maestro José Enrique Vidal, tú que eres promotor, que además me encanta eso, del amor a la tierra, del amor a la ecología, del cariño y el amor a lo que nos han heredado nuestros ancestros. Y aquí quiero yo mencionar a los queridos famosos pueblos mayas, del que yo me siento, ya te lo he dicho, no sé cómo hacerle todavía, pero le digo yo a José Enrique, oye, yo quiero un poco de sangre maya, es decir, admiro mucho el pueblo maya, los incas, no se diga. ¿Has encontrado alguna relación ancestral de estos queridos pueblos con algunos principios de dianética? Creo que he encontrado todos. Al contrario, creo que vamos resolviendo algunas dudas y además construyendo otros paradigmas. Creo que el tema de conocer la espiritualidad no te resuelve totalmente las cosas, te da una apertura y dicen que mientras más conoces, más ignoras, ¿no? O sea, es una búsqueda permanente. O sea, no es un estadio de que llegues y se detiene el presente y que el futuro no exista. El presente, diríamos, en términos de lo mitológico, ¿no? El presente siempre está activo. O sea, el espíritu, a pesar de que tenga 1000 años de estar libre, está en un presente activo. O sea, el pasado y el futuro no existe para un espíritu. Pero entonces son momentos todavía más cruciales porque no logras destrabar otras preguntas, ¿no? O sea, el por qué siempre va a existir y creo que es un motivante para seguir estudiando. Y creo que va a seguir construyendo, se va a seguir construyendo permanentemente todas estas interacciones espirituales. Seguramente vamos a hacer, Roger, cuando físicamente no estemos, un congreso de espíritus. Claro. Para tratar de entender cómo comunicarnos Seguramente con los físicos, ¿no? O sea, porque hay un intento de las personas que estamos materializados, somos proteicos, pero no hemos llegado por el otro lado para poder comunicarnos. Por aquí se ha hecho esfuerzos, entiendo, y no es locura lo que digo, ¿eh? Es una intención permanente. Qué maravilla. Para nuestro auditorio que nos está escuchando, bueno, y de repente tengo radioescuchas que dicen, no, a ver, yo soy católico, yo soy maometano, yo soy libre pensador, y habrá quien dice, yo soy de este partido político, yo soy republicano, yo soy... Nada que ver con eso, ¿verdad? Es decir, hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? nada que ver y fíjate que en ese primer paso que yo te dije buscar el libro, me doy cuenta que hay un paso anterior y si lo trata Jova. El paso anterior es querer saber. Y te digo, es un paso anterior muy importante porque nos encontramos con que a veces los gentes con más educación universitaria, los más eruditos, es la gente que tiene cerrado el camino, porque ya lo saben todo. ¿Sí? Porque piensan ellos que ya lo saben todo. Entonces, bueno, si eso funciona, yo ya lo sabría, ¿verdad? Yo ya conozco todo lo que hay y eso seguramente me dices Dianética, nunca lo he leído, pero te lo voy a explicar porque lo sé todo. Entonces, esa gente ya no aprende, ¿verdad? Y lo que cierra la puerta del aprendizaje es esa consideración de que uno ya lo sabe todo. Y entonces, ese todavía es el punto, creo que es el punto de entrada realmente más importante, el tener esa humildad, esa disposición de decir, bueno, quizá no lo sé todo. Maravilloso, pues ya se nos terminó el tiempo, ¿eh?
Mi querido Francisco, un mensaje, por favor, de 30 segundos, no sé, ¿qué nos puedes decir como despedida? Pero les quiero decir que Dianética, al ser un puente de este nivel de existencia, un nivel más alto, cuando se conoce, es un puente que no queremos caminar solos, porque en ese momento descubres esa hermandad, descubres la necesidad de los demás, descubres la importancia de todos los demás seres humanos, y entonces nuestro anhelo, nuestro deseo es que todos quisieran descubrirlo, quisieran caminarlo, porque pues no quieres llegar a un punto más elevado, a la cumbre de la montaña y estar solo. Aquí es estar con toda la gente que quieres. Muchas gracias por el mensaje. Mi querido José Enrique, un mensaje para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Yo creo que el camino del espíritu lo tenemos que construir todos, en puentes, en brechas, en caminos, en autopistas, tomando un vuelo, pensando, construyendo. Todos somos responsables del camino de nuestro propio espíritu. Muchas gracias. Gracias, mis queridos maestros José Enrique Vidal Sutuyú, mi querido Francisco, me da muchísimo gusto saludarte. Queridos amigos, ahí está el mensaje. Acerquémonos a Dianética y el primer paso, como dijo nuestro querido Francisco, es la sed del conocimiento, la sed de la investigación. Me pareció maravilloso eso. Por ahí, sí, por supuesto, no sé si lo puedo acercar. Estamos presentando también un libro para finalizar. Este libro es el libro de Dianética en una edición especial en pie con el símbolo de la Ciudad de México, no sé si lo puedan ver atrás, en español, y es una edición limitada de solamente 500 ejemplares que se hizo valiosísima. Se hizo por motivo de la nueva organización de Dianética que aparecerá en México este año, y este libro queremos pedir, suplicarle al maestro Vidal que lo reciba, porque este conocimiento, pues, le pedimos que sea de él. Bravo, excelente. En excelentes manos, definitivamente. Felicidades, mi querido maestro José Enrique Vidal Sutuyú. Es una edición especial y ahí queda el mensaje para todos nuestros radioescuchas para que podamos indagar en esto. Muchas gracias, Francisco. Es un placer. Espero verte pronto por allá. Seguramente. Abrazos a todos. Gracias, queridos amigos. Nos despedimos con el microrrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Estamos hablando de lectura, estamos hablando de Dianética. Comencemos con ese dicho, con ese microrrelato. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. El libro de Dianética, excelente para empezar con esta teoría. Muchas gracias. Buenas tardes.